comenzar a grabar. Entonces, ya habíamos visto una primera parte donde aparecían las normas matriciales y las normas vectoriales, y que aparece el detalle del método de Jacobi, y yo se los iba a explicar en un ejemplo. En el ejemplo que aparece acá lo vamos a ir viendo, lo vamos a revisar de nuevo porque este ejercicio, denme un segundo que por alguna razón está sonando el citófono en mi casa y me dan un minuto, por favor. Ya, ahora sí que sí. Entonces, vamos a ver en este ejemplo cómo hacíamos con el método de Jacobi. Tenemos un sistema de ecuaciones primero, y algo no menor, importante, es ordenar el sistema de ecuaciones. Perdón. O sea, por ejemplo, partimos con la primera incógnita, x1, x2, etcétera, etcétera, de manera ordenada, ¿me entienden? O sea, no pongan el x3 acá adelante y el x1 por allá, sino que de manera ordenada. Si es xz, es xz, en el mismo orden, ¿de acuerdo? ¿Ya? La primera, después la segunda, ¿ok? Tal como aparece acá. Una vez que tengan el sistema ordenado, ustedes lo que hacen, despejan de la primera ecuación, el x sub 1. Después, despejan de la segunda ecuación el x sub 2, en la tercera el x sub 3 y en la cuarta el x sub 4. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes han despejado cada una de estas que están acá, ustedes pueden escribir el sistema que aparece acá abajo. Me parece que lo hicimos en la clase pasada, pero lo podemos volver a hacer, porque me imagino, como les dije anteriormente, que hay varios de ustedes que estaban concentrados en el control y que obviamente no tienen que haberme prestado mucha atención en la explicación del ejercicio. Así que lo podemos rayar un poquito de nuevo. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros de acá, de la primera ecuación, despejamos el x sub 1, nos va a quedar x sub 1 va a ser igual fíjense que hay todo dividido por un cuarto, por lo tanto, un cuarto x sub 2, más nada, más un cuarto, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el x sub 1 de la primera ecuación. Despejando el x sub 2 de la segunda ecuación, nos va a quedar un cuarto x sub 1 más un cuarto x sub 3 más un cuarto. ¿De acuerdo? Despejando x sub 3 de la tercera ecuación, nos queda un cuarto x sub 2 más un cuarto x sub 4 más un cuarto. Y despejando el x sub 4 de la cuarta ecuación, nos queda un cuarto x sub 3 más un cuarto. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos que pasar, ahora una vez que tiene este despeje, uno pasa esto usando la siguiente simbología. Esto que acabamos de despejar van a corresponder a la késima iteración. El x sub 2 que queda en la késima iteración, en la késima iteración, en la késima iteración. Y los que aparecen acá son en la k-1ª iteración. K-1ª iteración, el x sub 3 de la k-1ª iteración, k-1ª iteración, lo mismo cada uno de estos. De la iteración anterior vamos a considerar
esos coeficientes de la iteración anterior. Entonces, a partir de acá, uno puede escribir la siguiente ecuación de manera matricial. Este sistema de ecuaciones lo podemos escribir de forma matricial como. Fíjense que acá aparece el x1 a la k, el x2 a la k, el x3 a la k, el x4 a la k, es un 3. ¿Ok? Y acá podemos la matriz de los coeficientes. Entonces, en la primera ecuación, ¿cuántas veces aparece el x2? No aparece, es un 0. ¿Cuántas veces aparece el x2? Un cuarto. El x3 no aparece, obviamente, es un 0, y el x4 no aparece, es un 0. En la segunda ecuación, el x1 aparece. ¿Cuál es el coeficiente de x1? Un cuarto. ¿Cuál es el coeficiente de x2? 0, porque no está al lado de acá. ¿Cuál es el coeficiente de x3? Un cuarto. ¿Y cuál es el coeficiente de x4? Un 0, porque no aparece. ¿Se fijan? Después, con la késima iteración del x sub 3, el coeficiente de x sub 1, como no aparece, es un 0. El coeficiente de x sub 2 a la k menos 1 es un cuarto. El coeficiente de x sub 3 no está, por lo tanto es un 0. Y el coeficiente de x sub 4 es un cuarto. ¿Ya? ¿Ok? Después lo mismo con la última. Aquí aparece el coeficiente del x1 no está, por lo tanto es un 0. Lo que acompaña a x2 es un 0, lo que acompaña a x3 es un cuarto, y lo que acompaña a x sub 4 es un 0. Y esta matriz se multiplica por la matriz columna, la x1 a la k menos 1, x2 a la k menos 1, x3, ese es un 3 a la k menos 1, x sub 4 a la k menos 1, más la matriz columna correspondiente a los numeritos sueltos que aparecen acá, que no están siendo multiplicados por ninguno de los x sub i. ¿Ya? En este caso es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Esto que está acá es la fórmula que define el método de Jacobi para resolver este sistema. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Voy a borrar esto de acá. ¿No? No, profe. Ya, súper. Ya, entonces, una vez que nosotros tenemos definido el método de esta manera, uno tiene que partir de un vector inicial, de una aproximación inicial, que en general es el vector nulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta que está acá va a ser la 0ª iteración, que es el vector inicial. Entonces, cuando nosotros querramos, por ejemplo, sacar la primera iteración, en el fondo vamos a encontrar x1 a la 1, x2 a la 1, x3 a la 1 y x4 a la 1. Lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar esta matriz y poner, fíjense, como estamos viendo, la primera iteración es que cuando k vale 1, aquí nos va a quedar x1 a la 0, x2 a la 0, x3 a la 0 y x4 a la 0. Por lo tanto, el vector que tenemos que poner acá es el vector inicial, que en este caso sería el 0, 0, 0, 0. Lo ponemos acá, al multiplicarlo por la matriz, nos da, obviamente, un vector nulo. Fíjense que esta es una matriz de 4 por 4 y esta es una matriz de 4 por 1. Por lo tanto, cuando hagamos esta multiplicación, nos da una matriz de 4 por 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 4 por 1. Y esta matriz de 4 por 1, que es una matriz columna, le sumamos este vector que está acá. Claramente en este caso, como nosotros vamos a tener que multiplicar esta matriz por la matriz nula, que es esta matriz de acá, nos va a quedar el 0, 0, 0 más un cuarto, un cuarto, un cuarto, por lo tanto, el vector resultante al hacer la primera iteración va a ser este vector, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo, lo que tenemos acá, vamos a tener que el vector, que lo representamos así, va a ser el un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿cierto? ¿Ya? Esta es la primera iteración, es el resultado al hacer la primera iteración. Después, para sacar la segunda iteración, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos este vector, lo ponemos acá, lo reemplazamos acá, lo multiplicamos por esta matriz, le sumamos de nuevo este vector. ¿Ya? Y ahí vamos a tener la segunda iteración. Cuando tengamos la segunda iteración, volvemos a ponerla acá, multiplicamos por la matriz, le sumamos esta otra matriz,
y nos va a dar la tercera iteración. El resumen de todas estas está acá abajo. ¿Se fijan? O sea, pero no está escrito hacia abajo, sino que está escrito hacia el lado. Esta que está acá es los vectores que componen la 0ª iteración, que en el fondo es una dada. Estos que están acá son los coeficientes de la primera iteración, se fijan cuando k vale 1, de la segunda iteración, que es cuando k vale 2, y cuando k vale 3 tenemos los resultados de la tercera iteración. ¿Ya? Nosotros, para parar, consideramos tolerancia epsilon igual a 0.1, y el criterio para dejar de trabajar es que el vector formado por la késima iteración menos el anterior, al calcularle la norma infinito, nos tiene que dar un número menor que 0.1. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es la norma infinito? La norma infinito, por ejemplo, si nosotros sacamos, en este caso vamos a calcular la norma infinito, vamos a calcular la norma infinito de la tercera iteración menos la norma infinito del vector de la iteración anterior. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? La norma infinito primero vamos a sacar el vector que está dentro mejor. Vamos a sacar el vector que está dentro y después le calculamos la norma. Entonces, ¿cuál sería este vector que está acá adentro? Simplemente va a corresponder, saquen su calculadora, porfa. Este vectorcito que está acá va a ser el 0. Yo igual voy a sacar mi calculador. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el 0.34, 0.3438 y restarle el 0.3125. Entonces nos queda 0. Porfa, yo les pido que lo vayan haciendo para que comparemos, menos 0.3125, y eso nos da el 0.0313. Necesito que alguien vaya chequeando. ¿Y profe? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya. En la segunda sería 0.4219, 0.4219 menos 0.3750. Y eso nos da 0,0469. ¿Ya? Después 0.4219 menos 0.3750. Y eso nos da a la misma, bueno, me fijé, 0,0469. Y la última, 0.3438 menos 0.3125. Eso nos queda 0.03, exacto, 13. Gracias. ¿Y cuál es la norma infinito de una matriz? Va a ser igual al máximo. Elegimos el máximo de los valores absolutos de cada uno de estos términos. Tomamos los 4 términos, 2, 3, 4, y elegimos el más grande, en valor absoluto. Pero si no hubiesen dado cosas negativas, le ponemos el valor absoluto. Entonces, ¿cuál sería ese valor? ¿Cuál? El 0,0469. Ya. Y este número tenemos que ver si es menor que 0,1, como para decir, hasta aquí trabajamos. ¿Este número es más chico que 0,1? Sí, ¿no es cierto? Sí, por lo tanto, el X asterisco, que es la solución que andamos buscando, correspondería a este vector, al que está en la tercera iteración. O sea, en el fondo sería el vector 0.3431. Aquí está. Este. Ese que está ahí. ¿De acuerdo? Esta es la aproximación considerando este epsilon.
¿ok? Si hubiésemos considerado otro épsilon, habríamos tenido que seguir trabajando si es que no nos da menor, hasta que nos dé en uno que sea la norma infinito, no sea un número menor que el épsilon dado. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya, avancemos. Y eso es todo la explicación del método de Jacobi. Después por ahí vamos a hacer la próxima clase más ejercicio, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a ver el método de Gauss-Seidel. ¿Dónde lo tenía por acá? Profe, Dígame. ese apunte está en Reco, ¿verdad? Jacobi sí. Es que no lo encuentro. Ya. Primero vamos a definir, antes de entrar el método de Gauss-Seidel, lo que es una matriz estrictamente diagonal dominante. ¿Ya? Yo lo digo al revés, pero no importa, me sale más natural. Entonces, vamos a decir que una matriz es estrictamente diagonal dominante cuando en cada una de las filas el valor absoluto del elemento de la diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos restantes de la misma fila. O sea, tenemos que ver que pase esto que está acá. Por ejemplo, estas que están acá son matrices EDD. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿cuál es la diagonal principal? En esta matriz pequeñita, la diagonal principal de esta es esta que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el valor absoluto de este elemento, valor absoluto de 4, es mayor que la suma de los valores absolutos de los otros elementos de la fila. En este caso hay un solo elemento, es mayor que este que está acá, ¿no es cierto? Y de la misma manera el valor absoluto de 8 es mayor que el valor absoluto de 3. Por eso que esta matriz es estrictamente diagonal dominante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esta otra? Tenemos la diagonal principal, la diagonal principal, la diagonal principal. El valor absoluto de 4 es mayor que el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 1 en este caso, sí, ¿no es cierto? Además, el valor absoluto de 8 es mayor que el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de menos 3, sí. Y el valor absoluto de 9 es mayor que el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de 2, sí. Por eso que esta es una matriz EDD, ¿de acuerdo? Y el último, tenemos estos son los elementos de la diagonal principal. Valor absoluto de 6, mayor que el valor absoluto 1 más el valor absoluto de 2, valor absoluto de 3 es mayor que valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 0, y valor absoluto de menos 9 es mayor que valor absoluto de 3 más valor absoluto de 2. ¿De acuerdo? Por eso esas tres, cada una de estas matrices es EDD. ¿Ok? ¿Ya? Y por ejemplo acá, claramente, estas no son EDD. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, en esta inmediatamente no es EDD porque este elemento de la diagonal falla. Basta que uno en una fila falle para que no sea EDD. Entonces el valor absoluto de 4 debería ser igual al valor absoluto de 4, ¿cierto? Que es el otro elemento. Y eso no es así, por lo tanto esta no es EDD. Y acá, por ejemplo, acá, pensando en el valor absoluto de 2, debiera ser mayor que el valor absoluto de 3 más valor absoluto de menos 10, perdón. Y claramente 2 no es mayor que 13. Por lo tanto, tampoco es, y la misma cosa para esta otra. ¿De acuerdo? A veces la matriz de un sistema de ecuaciones no es EDD, pero cuando se cambia el orden de las ecuaciones del nuevo sistema, puede tener matriz de coeficientes estrictamente diagonal dominante. O sea, si uno cambiara el orden, ¿por qué? Porque fíjense, a ver, por ejemplo, no sé, si cambiamos esta, a ver, perdón, si esto que está acá representa la matriz de los coeficientes de un sistema de ecuaciones, nosotros sin ningún problema podríamos cambiar estas dos filas, ¿cierto? Bueno, al cambiar también el orden de, a ver. Columna por qué.
claro, pero tenemos que cambiar, cambiarlas valores. de todo el sistema. O sea, por ejemplo, Sí, sí. si esta matriz asociada proviniera, por ejemplo, del sistema, supongamos, 4, Es como cuando calculamos Gauss en ecuaciones diferenciales. Gauss en ecuaciones diferenciales. ¿No será en álgebra lineal? ¿No? Diferencial, creo que está. ¿En ecuaciones diferenciales? ¿Gauss en ecuaciones diferenciales? No sé, creo Creo que que fue álgebra 2. Creo que fue álgebra 2. tiene que ser álgebra 2, porque no hay Gauss. Sí, O álgebra sea, 2. puede que Estoy- exista, pero yo no lo Sí, conozco. estoy mintiendo, profe. Fue No, el álgebra 2. está mezclando dos ramos, pero no importa, no importa. Ya, supongamos que este fuese así, y este otro fuese 3x1 menos 10x2 más 20x3 igual a 4. Supongamos que, perdón por lo chueco que estoy escribiendo, que de este sistema haya generado esta matriz asociada. Supongamos. Si uno cambia estas dos filas, uno tiene que cambiarla con el numerito también. O sea, lo que quiero decir es que si uno cambia la fila, permuta la fila 2 con la fila 3, en el sistema de ecuaciones, tiene que cambiar enterito. No me va a dejar el 4 pegado abajo y solo va a cambiar la parte donde aparecen las incógnitas. ¿De acuerdo? O sea, cambian todo, ¿ya? Entonces, al intercambiar, por ejemplo, estas dos filas, nos va a quedar la matriz 1, 2, 8, perdón. 3, menos 10, 20, 2, 8, menos 7, ¿cierto? Y esta matriz, por ejemplo, vamos a ver si ahora esta matriz resulta ser EDD. No va a ser, porque acá nos sigue, fíjense que ahora, a ver, en esta originalmente teníamos que analizar qué es lo que pasa por fila con el 4, el 8 y el 20. Pero acá tenemos que analizar qué pasa por filas con el 4, con el menos 10 y con el menos 7. ¿Se fijan? Entonces cambiamos los valores de análisis. Entonces a lo que voy yo, que una matriz podría ser no EDD, pero al cambiar, por ejemplo, algunas filas, podría resultar una matriz EDD. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, no es EDD, porque aquí falla. Se fija un valor absoluto de 10, no es mayor que el valor absoluto de 20 más el valor absoluto de 3. ¿Ya? Pero podría pasar, podría darse esa situación. ¿Ya? Ya, ejemplo, de la matriz, ejemplo de matriz que no es estrictamente diagonal dominante y que cambiando el orden se convierte en una EDD. Esta que está acá, a ver, ¿por qué no es EDD? ¿En cuál de las tres filas falla? En Tres. todas. ¿En todas? Falla en la primera, falla en la segunda y falla en la tercera, exacto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos cambiamos, vamos a permutar, por ejemplo, estas dos primero? ¿Se fijan? Cambiamos estas dos. Ya, aquí falla. Aquí sigue fallando. Y aquí, este está ok. ¿Se fijan? Esta fila está lista porque el valor absoluto de 7 es mayor que valor absoluto de menos 3 más valor absoluto de menos 1. Por lo tanto, aquí funciona. Entonces, como aquí no funciona, veamos si cambiamos estas dos acá. Acá resulta, sí, perfecto. Acá resulta también, y acá también, pues lo teníamos listo. Por lo tanto, esta no es EDD, pero esta que está acá abajo sí es, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros a partir de una matriz original podemos, no siempre se va a poder, pero hay casos donde se puede hacer esto y la convertimos en una EDD. Entonces tenemos que ir jugando con como dice, alternando las filas, ¿ya? Para ver qué nos resulta. Ya, vamos a ver cómo utilizamos esto para analizar la convergencia de los métodos iterativos de Jacobi y de Gauss-Seidel. Este teorema es poderoso, dice que si la matriz A de un sistema de ecuaciones de la forma A por X igual a B es
EDD, entonces los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel son convergentes a la única solución de este sistema para cualquier elección del vector inicial. Miren qué poderoso es este teorema, porque nos dice que si A es una matriz EDD, tanto Jacobi como Gauss-Seidel convergen a la aproximación que andamos buscando, y independiente de la elección del vector inicial que nosotros tomemos. O sea, siempre va a converger. ¿Qué les parece? ¿No lo encuentran fantástico? ¿No? Yo lo encuentro fantástico. Porque es independiente de este vector inicial. Da lo mismo que el vector que ustedes tomen, en algún minuto va a converger. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Método iterativo, vamos a usar esto después por si acaso. ¿Ya? Lo vamos a necesitar. Método iterativo de Gauss-Seidel. Una posible mejora en el algoritmo de Jacobi puede ser el siguiente método, ¿ya? Bueno, aquí no se entiende, a ver, vamos a ver si se entiende, pero lo vamos a hacer al tiro en un ejercicio. Para el x sub i a la k, para la késima iteración de x sub i, se usan las componentes del vector anterior, pero con x sub 1 a la k, x sub 2 a la k, o sea, las anteriores que hayamos despejado ya que han sido calculadas con mejores aproximaciones que las componentes x1 hasta la xi-1 de la solución exacta de la k-1 iteración. ¿Ya? Ya, yo sé que no se entendió esto. Vamos a ver un ejercicio. Ejercicio. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones usando el método iterativo Gauss-Seidel con tolerancia epsilon igual a 0.1. Ya. A ver, esta que está acá, primero les pido que chequeen que es estrictamente diagonal dominante. Tienen 3 minutos, por favor. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar cada una de las incógnitas. Me parece que es la misma que teníamos antes. ¿Sí o no? Mire, Sí, la misma. no se asusten porque no vamos a tener que reemplazar esto de nuevo. A ver, numéricamente. No me gusta nada cómo está hecho acá. Y ya, espérese, déjeme sacarle foto al sistema y nos vamos a ir a la pizarra mejor hacerlo. Bueno, un poquito. Ya, vamos a irnos a la pizarra. Ya. Auxilio. Entonces, tenemos el siguiente sistema. Sistema 4x1, 4x sub 1 menos x sub 2 igual a 1, menos x1 más 4x sub 2 menos x3 igual a 1. Menos x sub 2 más 4x sub 3 menos x sub 4 igual a 1. Ya, hacemos lo mismo que ya habíamos hecho delante, pero que está borrado, así que hay que hacerlo de nuevo. Y el x sub 1 era igual a un cuarto. Aquí no voy a hablar nada porque no hay nada que hablar. ¿Ya? Ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Más un cuarto, el x sub 2 igual a... Vayan revisando nomás que no se me vaya a escapar algo, por favor. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, fíjense de acá arriba, x sub 1
a la K, a ver, este lo vamos a considerar como, ay, espérenme, déjenme entrar al apunte. No sé si le ponen x sub 1 a la 1, el x sub 1 a la 1, el x sub 1 a la 1 de acá, a ver, va a ser igual a un cuarto, 1 menos... Déjeme chequear. No me quiero equivocar. Ya. Vamos a sacar todos los con x sub 1 primero. Ya, a ver. Lo que vamos a hacer acá, vamos a sacar el x sub 1 a la 1, considerando primero el vector inicial x sub 1 a la 0, x sub 2 a la 0, x sub 3 a la 0 y x sub 4 a la 0. ¿Ya? Entonces, el x sub 1 a la k va a ser igual al x sub 2 a la k menos 1 más un cuarto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el x sub 1 a la 0, en este caso, va a ser igual a un cuarto, perdón, a la 1, a la 1 va a ser igual a un cuarto por el x sub 2 a la 0 más un cuarto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el x sub 1 a la 1 va a ser igual a un cuarto por 0 más un cuarto. O sea, el x sub 1 a la 1 va a ser igual a un cuarto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este es el x sub 1 a la 1. Voy a escribirlo con otro color mejor. ¿Ya? A ver, déjenme ir chequeando. Ya. ¿Estamos de acuerdo con el x sub 1 a la 1? ¿O no? ¿Sí? Sí. Ya. Teniendo el x sub 1 a la 1, ahora fíjense que acá, para sacar el x sub 2 a la 1, lo que vamos a hacer va a ser un cuarto de x sub 1 a la c, a ver, como el que ya hemos obtenido, el que ya sacamos, lo vamos a reemplazar. Si aparece en la segunda ecuación, lo reemplazamos. Más un cuarto, el x sub 3 no lo tenemos, por lo tanto tenemos que ocupar el anterior, más un cuarto. ¿Me siguen? O sea, como ya tenemos el x sub 1 a la 1, y aquí aparece el x sub 1, en vez de ocupar el x sub 1 de la inicial, ocupamos el que ya obtuvimos, que es un cuarto. Entonces nos va a quedar un cuarto por un cuarto más un cuarto por el x3 a la 0, que es 0, más un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar 1 partido por 16 más un cuarto. 16, 5 partido por 16, ¿sí? ¿O no? 5 partido por 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es 5 partido por 16? A ver, calculadora, ¿alguien que me diga cuánto es esto? ¿Cuánto es 5 partido por 16, estimados? 0,3125. 0,3125. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá. Está claro que el vector a la 0, el inicial, está lleno de 0, 0, 0. ¿Ya? Ya, entonces tenemos, la voy a ir escribiendo por acá arriba. Entonces tenemos tenemos el x sub 1 a la 1, que es un cuarto. Tenemos, que es 0.25. Tenemos el x sub 2 a la 1, que es 0.3125. ¿Ya? Se los vamos a dejar ahí guardados. Y de ahora tenemos el x sub 1 a la 1 y tenemos el x sub 2 a la 1.
Ahora, fíjense que acabamos de ocupar esta, tenemos esta. Y ahora, ¿qué hacemos para encontrar el x sub 3 a la 1? Por acá abajo. El x sub 3 a la 1 va a ser igual. 1/4 por x sub 2. ¿Tenemos el x sub 2 a la 1? Lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser a la 1. Más 1/4 por... ¿Tenemos el x sub 4 a la 1? No. Por lo tanto, tiene que ser el anterior. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar 1/4 por el x sub 2 a la 1, que es 0,3125, más, este es 0, ¿no es cierto? 1/4 por 0, más 1/4. Voy a borrar acá porque si no me va a faltar espacio. Ya. Ay, ¿y eso cuánto nos da? A ver, usemos calculadora mejor para no complicarnos la vida. Ya, con las fracciones. ¿Cuánto nos da eso? 0,3125 dividido en 4 más 0,25 dio 0,3281. ¿Están de acuerdo? A ver, necesito que alguien corrobore, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Ya, listo. Entonces tenemos el x sub 3 a la 1, que sería el 0,3281. ¿Ok? Y lo mismo hacemos ahora con el x sub 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el x sub 4 a la 1? Sería 1/4, el x sub 3 lo tenemos, sí, por lo tanto es x sub 3 a la 1 más 1/4. O sea, va a ser igual a 1/4 por 0,3281 más 1/4. ¿Ya? Y eso nos da, y esto va a ser igual a, calculémoslo, 0,3281 más 0,25 nos da 0,3320. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que el x sub, perdón, por lo tanto vamos a tener que la primera iteración a la 1 va a ser igual al vector. Bueno, aquí me faltó anotarlo acá. Lo voy a anotar para ser ordenada. Este sería entonces el 0,25, 0,3125, 0,3281 y 0,3320. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para las siguientes si quisiéramos sacar la segunda iteración? Exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que habría que hacer, no es cierto? ¿O no? Yo creo que sí. Por favor, díganme que sí, porque saben que borré todo. Entonces, no importa. ¿Qué tendríamos que hacer? El lugar que ocupó, ¿se acuerdan que teníamos el vector inicial, la 0ª iteración, que eran estos valores? Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en la primera ecuación, cuando nosotros habíamos despejado, por ejemplo, y teníamos, vamos a hacer la primera nomás, teníamos que x1 era igual a 1/4 x2 más 1/4, y teníamos las otras ecuaciones. Cuando nosotros queremos encontrar el x1 a la 2, ¿qué vamos a tener que hacer? Como el x2 no lo tenemos que usar el anterior, ¿cierto? Más 1/4.
Y eso nos queda un cuarto por x2 a la 1 por 0,25 más un cuarto. Y eso nos daría, nos da 0,25 dividido en 4, 0,25, y eso nos da 0,3125, ¿ya? Ese que está ahí sería el x sub 1 a la 2, 0,3125, ¿de acuerdo? Profesora, Dígame. en ese caso, el 1/4 de x2 no sería por 0,3125, porque ocupo el 0,25. ¿Me equivoqué? Y es Ah, tiene x2. toda la razón del mundo mundial. Me equivoqué. Es x2, el x2, o sea, es 0,3125. Es este, porque es la segunda componente y yo ocupé la primera. Tiene toda la razón, estimado. Gracias. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Jaime. Ya, gracias, don Jaime. Muchas gracias. Entonces, 0,3125 dividido en 4 es igual más 0,25. Y esto nos da 0,3281. Muchas gracias. 0,3281. ¿Y qué hacemos para sacar el x2, el x sub 2 a la 2? Lo mismo. En el mismo sistema que teníamos recién, teníamos que el x2 era igual a, el x2 era igual a un cuarto x1 más un cuarto x3, y este es el último que voy a sacar, los otros dos es más de lo mismo, más un cuarto. Entonces, en el x2 a la 2, nos va a quedar el x1, que lo tenemos listo, el x1 a la 2, sí, lo tenemos listo, ¿se fijan? Lo tenemos acá. El x3 no lo tenemos, por lo tanto usamos el anterior, entonces va a ser un cuarto por el x1 a la 2, que lo tenemos, que es 0,3281, más un cuarto por el x3 a la 1, o sea, perdón, el x sub 3 a la 1, claro, que en el fondo es este, el 0,3281, más un cuarto. ¿De acuerdo? Y eso nos da 0,3281 más 0,32, ¿el mismo? A ver, espérense, el x1 a la 2, el x1 a la 2, a ver, espérense un poquito, el x1 a la 2, no, quedó igual, a ver, espérense un poco, a ver, reemplacé bien, espérense, el x1 a la 2 lo teníamos, 0,3281, pero el x3 a la 1, 1, 2, 3, el mismo, es el mismo, ya, ok, no pasa nada, me asusté, ya. Y ese más 1 igual dividido por 4 nos da, me dio, no sé si alguien que me corrobore por favor, me dio 0,4140. Estimado, necesito que alguien me diga, sí, profe, eso da. Sí, profe, eso da. Ya, súper, 0,4140. Y así, etcétera, para calcular el x sub 3 a la 2 y el x sub 4 a la 2. ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, maravilloso. Volvamos al apunte entonces. Ya. Aquí aparece una tablita donde están los resultados. Fíjese, este es el x1 a la 1, este es el x2 a la 1, el x3 a la 1 y el x4 a la 1. Ahí uno puede corroborar lo que teníamos hecho antes y estamos bien porque calculamos este y calculamos este otro. Nos faltó eso y nos faltó este otro de acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Notemos que la aproximación obtenida por el método de Gauss-Seidel, 0,0334, es menor que la obtenida por Jacobi. Estamos hablando del ejercicio que hicimos al principio, que es 0,0469. Además, se aplican ambos métodos para obtener una aproximación de la solución exacta con un error tanto
se verá que el método de Gauss-Seidel se obtiene una aproximación con menos iteraciones que la obtenida por el método de Jacobi. O sea, lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, si ustedes hicieran el mismo ejercicio, considerando este como epsilon, en el método de Gauss-Seidel hay que trabajar menos porque hay que hacer menos iteraciones que con el método de Jacobi, ¿ya? Y la aproximación de la solución de este ejemplo usando el método de Gauss-Seidel con esta tolerancia correspondería a esto que está acá, que corresponde a este vectorcito que nos quedó acá al final. ¿De acuerdo? Usando la tolerancia del 0.1. ¿Ya? Y eso es todo. Y eso sería Gauss y Gauss-Seidel. ¿Ok?